Mesense. Esperemos que salga también como las anteriores, esperemos que sea distinto hasta el momento. Nos encontramos en el espacio cultural San Atilán, al tumbo de nuestro patrón. Ahora en octubre hará 2 años que instalamos en este espacio esta exposición permanente sobre el patrimonio inmaterial. Si no la habían visto todavía, pues es un buen momento para después de la conferencia hacer un breve recorrido, aunque bueno, hay muchísimo contenido en ella. Esto es una además interactiva en la que van a encontrar muchos QRs que nos van a llevar a sonidos, a audios, a vídeos, muy entretenida aquí para los polígonos. Y bueno, esta exposición se ha nutrido de una serie de charlas, de encuentros con asociaciones de vecinos, con asociaciones culturales, recopilando muchos recuerdos y pues, toda la documentación posible que había en torno a todas estas tradiciones y a todas las temáticas que conforman el patrimonio inmaterial. Una de estas temáticas es la tradición oral, las particularidades lingüísticas, y no hay mejor persona en Tarazona para hablar de ello que David Herrera Leticio. Él es licenciado en físicas, estas cosas que tiene la vida, que te vas por la ciencia y terminas pues escribiendo un libro tan fantástico, que si no lo tienen lo recomendamos, como es El Habla del Montaño, en el que hace un repaso de todos esos localismos que tenemos en esta zona, que derivan del aragonés, esas expresiones también las nuestras, y que muchas veces somos un poco rechazados, somos un poco reacios a esa forma de hablar de antes, ¿no? De ay, abuelo, ¿cómo hablas? Pues queremos poner en valor esa forma de hablar nuestras palabras, esas expresiones, y bueno, eso es lo que intentamos en esta exposición, y lo que intentamos hacer con las visitas escolares que vienen aquí, a todos ellos cuando llegamos al apartado de dichos y hechos que hemos llamado, y en el cual nos ayudó a trabajar también David. Bueno, pues aludimos a expresiones o a palabras que no les suenan ya para nada. Palabras tan sencillas, nuestras, como puede ser festejar, o el gozo de vida, o tantas cosas. Es verdad. Cosas además que les podrían sonar porque son cercanas a su día a día. Entonces, bueno, pues intentamos fortalecer esa tradición oral y esas particularidades lingüísticas ya desde pequeñitos, pero bueno, les animo a que conozcan mejor pues, esos términos y a transmitirlos y a usarlos, ¿verdad? Bueno, David es actualmente pues, profesor en el instituto y el director del Instituto Balcaí. Y bueno, y aparte de la lengua, nos va a hablar también del arte. Fue él que intentó recuperar el arte de Tarazona y ahí no medio consiguió, y bueno, yo creo que algún día lo terminaremos de conseguir. Aquí tenemos además, hoy es algo excepcional estos días, vamos a contar con los trajes de los 13 hipotecados de la comarca de Tarazona y de la comarca de Oja. Tenemos aquí a 6 hipotecados invitados a nuestro, porque el jueves que viene va a ser una conferencia muy interesante sobre los hipotecados y también sobre el proyecto de protección de esta fiesta que estamos llevando a cabo con el Gobierno de Aragón para su declaración como bien de interés cultural. Y bueno, ya lo empezamos, creo que lo vamos a pasar muy bien. Y además hay un premio, porque cuando al pasar palabra ya sabemos que hay un premio. Antes de empezar nada... No hay bote. No, bote no. Yo pensaba tener... Me gustaría contar con un voluntario o voluntaria que saliese al rostro. ¿Tú te animas? ¿Hay alguien más? Hay hasta 4 voluntarios. No, pero cuando te llamo. ¿Alguien más? A ver, premio. ¿Seguro que no hay nadie más? Va a haber premio. Si solo hay una voluntaria, saldrás 4 veces. ¿Vale? Vamos a hacerlo por partes. Entonces, yo voy a... ¿Se me oye bien? Voy a prescindir de la forma, ¿vale? Entonces, ¿alguien se anima más? Aquí no se oye muy bien. ¿Sí? No,
Que mejor que uses el micro. Sí, es que por detrás no se oye bien. Si puedes usar el micro, mejor. Sí, yo me gusta mover. Bueno, vamos a poner así, No sé si para puede. estar por lo menos. Bueno, entonces, ¿eres la voluntaria? ¿Cómo hablamos de todo? ¿De acuerdo? Bueno, lo primero que quería hacer, bueno, ahí tenéis unas cuantas palabrillas y elementos propios del cáncer de cada zona, pues, si veis, piensa el tipo de gato. Y bueno, ayer fue un día muy triste para muchas personas vinculadas al Aragonés y quería pues, dedicar esta charla a la Ibona, que lo despedimos ayer. Y voy a poner un vídeo para si alguna vez no habéis escuchado en Aragonés, que lo escuchéis de voz de Iván. ¿Se ve? Sí, dale. Bueno, haced oído. Bueno, no sé si lo habéis escuchado bien, que sepáis, ¿no? Podéis poner, buscar en YouTube, Charlín Charrán, y es un programa que se llama en la televisión, está todavía puesto en la... Este programa está puesto todavía en la plataforma del gobierno de Aragón, o sea, en la televisión, y bueno, pues que podéis escuchar ahora mismo. ¿Vale? Voy a poner un presentar. Bueno. Ahora no funciona. ¿Qué pasa? Bueno, lo primero que quería hacer es un repaso sobre... Es que no me quería mover. No sé cómo te quieres poner, por favor. No, es que me quiero mover. ¿Te quieres Es que me quiero mover? mover. Pues le oís bien sin micrófono. Voy a intentar no gritar demasiado. Vale. Entonces, si alguien nos entera demasiado, que levante la mano en alguna cosa clave, ¿vale? Bien, quería hacer un pequeño repaso de lo que es el patrimonio material y inmaterial. El patrimonio material, pues, si buscamos definiciones... Pues el patrimonio material son elementos pues, físicos, construcciones o elementos que dan identidad a la comunidad. Por ejemplo, la Catedral de Tarazona pues simboliza pues, una historia de la ciudad que todo el mundo se identifica, ¿no? Y el patrimonio inmaterial es ese conjunto de prácticas, de conocimientos, de todas esas cosas que es difícil
que tengan un soporte material, porque sí que puede haber cosas, como vestimentas y demás, y que, bueno, que realmente es lo que venimos llamando normalmente ¿Quieres que ponga mi nombre? Bueno, que se me da lío un poco aquí. Entonces, el patrimonio material tiene un significado, ¿vale? Y a veces no somos conscientes. He puesto ahí una cosa del patrimonio material de la comarca, que es la Torre de Samanes. No sé si veréis que tiene una ermita tremenda. Yo cada vez que paso miro a ver, no sé cuánto durará el tiempo. Es propiedad privada, pero para mí simboliza muchas cosas. La Torre de Samanes era un poblamiento que era mayoritariamente de moriscos y que con la expulsión de los moriscos pues se quedó prácticamente deshabitado y al final acabaron yéndose a Consigos. Ahora es un término, solo queda con eso podríamos hablar de la expulsión de los moriscos, de la torre como elemento de control del territorio, o sea, de muchas cosas, que si el día que se caiga esa torre, pues ya no tendremos nada sobre el pueblo. Entonces, es una pena que se pierdan estas cosas, que no se puedan mantener, aunque sean algunas, para poder contar historias de nosotros. El patrimonio inmaterial es lo que tradicionalmente vemos que es la tradición. Todas esas cosas que transmitimos de padres a hijos. Aunque eso, hay cosas que ese patrimonio inmaterial quedan fijadas, por ejemplo, en documentos, en libros. Ahora veremos luego. Entonces, su conservación, la conservación de todo este patrimonio, pues tiene una utilidad. A lo mejor no es una utilidad inmediata, pero nos permite tener un respeto al conocimiento de nosotros, ¿no? De la sociedad en la que vivimos. Hay una frase de Mahler que es la tradición es la transmisión del fuego y no la adoración de las cenizas. ¿Qué quería decir con esto? Que muchas veces nos gusta poner cosas en museos o en espacios donde la gente va a ver, pero no es eso lo que es la tradición. La tradición es transmitir el fuego. Es decir, que si decimos festejar, que nuestros hijos no se avergüencen de decir festejar. Es lo que le pasaba a mi hermana. Cuando mis padres decían, pues cuando festejábamos, se reía y decía, ahora se desadrita, y yo decía, que era más pequeño y tenía 19 años, yo decía, festejar, vas con una chica o un chico tal, festejas, punto, porque has de cambiar la palabra. ¿No? Yo eso no lo he entendido nunca, posiblemente por eso este año. Y a veces, para que la tradición se mantenga, hay que cambiar. Y eso es un ejemplo del psicoteatro, ¿vale? Y ahí tenéis imágenes de la representación del psicoteatro. Ahí tenéis una imagen de los danzantes de Tarazona, ¿vale? Los danzantes de Tarazona, jales, y aquí está el psicoteatro. El psicoteatro que jugó un papel en algo más grande, pues al final acabó solo corriendo a los niños que le daban mal, los corría e incluso cambió de indumentaria de esta a esta. Incluso cuando ya era el señor al que tiraban los tomates, pasó de ser esto, donde estaban los gigantes cabezudos y los gaiteros de Tarazona, luego Tabueta, luego Estella, y le tiran tomates solo los tomates. Hasta que, pues, en unos años así un poco más conflictivos, pues la gente se empezó a tirar tomates unos a otros y se convirtió en lo que ahora tenemos.
Si posiblemente no hubiese pasado lo que pasa solo tirando los tomates, se hubiese perdido todo, ¿no? Entonces a veces cambiar la tradición es bueno, porque haga duelo, porque mucha gente que estamos pues motivados por el tema de la programación y demás, nos hace duelo que no se haya perdido pues, el lance o que los canciones que nos hayan quedado como algo más fácil, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de dos cosas, de la lengua y de la tradición, ¿vale? Lo que quiero es un poco ver las similitudes, ciertas similitudes y algunas cosas en que enganchan. Y voy a tocar entre parte de lengua y parte de danza, voy a ir cambiando, haremos el pasaporte, ¿vale? Bien, ¿qué lengua? ¿Cuál ha sido la lengua de la zona noroeste? Pues no ha sido siempre la misma, evidentemente ha cambiado. Cuando ya por el año 200 a.C. se hablaba celtino. Cuando llegaron los romanos fueron imponiendo, tampoco es que lo hiciesen de manera, digamos, a la fuerza, ¿no? Sino que simplemente pues, eran los dominantes, ellos utilizaban el latín, también se usaba el celtíbero, de hecho están las placas de Gotorrita de celtíbero y latín, pero al final acabó imponiéndose. Posiblemente en el siglo pasado, el siglo II después de Cristo, ya las lenguas fuera del vasco, la península dejó de utilizarse y solo se utilizó el latín. Ese latín fue cambiando. Al principio sí que era latín, pero llegó un momento en que los cambios que se introdujeron, las diferencias entre los territorios y otros, hicieron que en la península ibérica se hablase de lo que se conoce como romance andalusí o mozárabe. Y posiblemente en la península ibérica hubiese diferencias. Cuando llegaron los árabes, los musulmanes, los árabes en 1711, el árabe le pasó un poco como al latín. Pues las élites usaban el árabe y se fue imponiendo poco a poco, pero nunca llegó a imponerse. Posiblemente en Aragón había zonas, pero por ejemplo en esta comarca posiblemente no se llegó a hablar árabe de manera generalizada. Se seguía hablando. Vale. Podéis decir si los silencios podéis dejar. Ahora perfecto. Muy bien. Y entonces el árabe no se acabó de imponer y en el año 1119, vale, en el año 1119 llegamos a la fase de la montaña, conquistan y las élites árabes se van. De manera que el árabe prácticamente de manera bruta deja de hablar. Consiguió hablar árabe y tal, pero toda la gente, todos los musulmanes que vivían aquí, la mayoría hablaban un romance. Y siguieron hablando romance. Que a la llegada de los aragoneses, ese aragonés y el romance que se hablaba aquí era cercano, pues se hizo una mezcla y se hizo la variedad aragonesa de los. Y el árabe pues desapareció. El aragonés se mantuvo y allá alrededor de 1500, por cuestiones políticas que las élites aragonesas decidieron un poco como ahora en el inglés. Hay gente que habla inglés que parece que, no sé, tiene necesidad, no sé, cosas que no entiendo, pero bueno. Pues empezaron a hablar castellano más, a influenciarse más por el castellano, y poco a poco el aragonés fue quedándose más para las clases populares, las élites, ya por el siglo XVIII lo abandonaron completamente, y se fue poniendo el castellano hasta que luego más o menos cuando digamos se pasaron a hablar castellano, pero el castellano con muchos aragoneses. ¿De acuerdo? En esa línea de tiempo, bueno, ahí pongo unos mapas de los romanos, de cómo eran las provincias. Ahí, las provincias romanas, es de interés que si os fijáis, la provincia en la que estaba la zona es esta, que es la Tarraconense. ¿Vale? Más o menos el Valle del Río. Pues esa Tarraconense, fueron características, pero bueno. La Tarraconense, ahí se ven, como también una cuestión.
aquí había cierta uniformidad. Y os voy a poner un ejemplo. Yo veo cuchillos. Cuchillos es un ejemplo de la lengua mozárabe que se hablaba en de los árabes. De una palabra latina, concilios. Si hubiese sido aragonés, pronunciado medieval, hubiese sido concellos. Si hubiese sido castellano, hubiese sido concellos. Vamos a las cosas siempre más o menos, todo más o menos. Pero acabó siendo conchillos, que era la forma mozárabe. Cuando llegaron los aragoneses, pues ellos decían concellos, bueno, se entiende, era algo que se podía pronunciar. Y acabó escribiéndose cuchillos, que cuando comenzó el proceso de castellanización acabó en cuchillos. ¿De acuerdo? Eso es un rastro de esa lengua mozárabe. Algo más de la lengua mozárabe es algunas cosas que quedan. Por ejemplo, se decía antes, laminero, también laminero. La forma general de la lengua es laminero. Aquí te hablará pantallero. Limbaco, o limaco, depende, también me falta una R. El lombo de cuchillos, la lombana en los lombacos, todo eso es una loma. Eso es una característica del mozárabe de aquí, de la zona de la lengua. Luego, la gente no decía comer, no decía comer. No. Todavía dice la gente, mi tío Rafael todavía no dice, mi tío Rafael lo decía, dice comer. Es una R de una traducción. Es la misma que dicen los americanos. Los americanos dicen, sí, con la R para esa R, los riojanos, la gente de la Rioja, dicen chachón. ¿Vale? La T y la R la hacen con la relación. Internacional sociedad para el final de la palabra, en todo el mundo. Y luego había palabras muy curiosas o topónimos como Idiaruel, que es una palabra preciosa, que significa planta macho de cañón. Cañón macho de cañón. Lo pone barba y ese persona. Aquí es Idiaruel, precioso. Eso es mozárabe por. Sí. Y Pradiel también. Porque si no sería Pradillo. Pradiel, si no sería Pradillo. Es un Pradillo. El Prado. El Prado. ¿Vale? Vale. ¿Esto no se lo enseñado en la escuela? ¿No? Los documentos. Cuando ya se habla aragonés, dicen, el aragonés no existe, eso te lo has inventado, es una tontada, aquí para allá, tal. Ese libro está escrito en aragonés. Ese libro no sé si es ese libro está publicado en la revista Curioso con algunos errores de transcripción. ¿Por qué? Porque los historiadores en general de la Universidad de Zaragoza tienen teoría de aragonés. Entonces los errores son dificultosos. Pero bueno, a perdonar, la ignorancia, si no es malintencionada, no pasa nada. ¿Vale? Entonces, ese es un documento en aragonés de Tarazona. Además es muy curioso porque está en Illaruel. O sea, yo Illaruel yo no lo digo porque no he estado cogiendo caña. Pero lo recoge Gargallo. Gargallo de los Colofanos. Y aquí sale Illaruel. No sale en ningún otro sitio. O sea, para que os fijéis que escriben con la lengua de Valencia. Luego está este libro, que lo he leído, este libro que son los estudios de Tarazona, que está transcrito, pero solo en la lengua original de los textos son los radiocatólogos, está entrecomillado y están aragones. ¿Vale? Más antes incluso los preciosos. Creo que el centro de estudios sociales de libros de estos ahí, las palabras, la que se queréis, pasamos y no lo tenéis, no pasa nada. Y este es uno sobre cartas de recuperación del monasterio de Loyola. Pues cualquier sitio, pues veis un aragonés bastante flojo, ¿vale? No vamos a entrar más en esto. Entonces el aragonés es
La Bayuela, ¿alguien sabe qué es la Bayuela? Sí, es el valle que hay entre la Ciesma y Moncayo. Es la Bayuela, el valle largo. Valfondo, aquí lo del género, pero no es un valle en el aragonés. Bueno, en el aragonés era un valle y se llama Valfondo, pero no sé por qué está subiendo. La Figuera. Yo el día que vi la topónica me pregunté qué es la Figuera. Ahora tengo que indagar sobre yendo a la par alta y la par baja. ¿Qué es? La parte alta y la parte baja. Aragonés, súper bueno. Las peñas de Herrera, decimos peñas de Herrera, pero luego son Ferrera y Ferrellón. ¿De qué decía, no? Aragonés. El cabeza del Bispe, ahí en Tortotas. Pues cabeza del Bispe, este es obispo en Aragonés. Obispo. Claro. El obispo se decía Bispe, no sería obispo. Pero llegó alguien y dijo, oye, que habléis mal. Los 500.000 aragoneses que hay, habléis mal, es decir, obispo. Lo jodido es que le hicimos caso. ¿Vale? Portilla Rueda. Esto está en algunos ustedes, bueno, pasan muchísimos. Hay por ahí, o sea, que está Ginestá, en Aragones, que es la dama, la fita es un quinto. Plana, hay muchas planas, en Plana no sé, una más cercana, pues en castellano sería de la llana, no sé qué. Las valorias, hay muchas, las que mis padres están en la valoria, parece todo que mira, a lo mejor viene directamente de la capital, pero que es un valle y en femenino. Y Puente la Valle, la Valle femenino. Estos son ejemplos, ¿vale? Para que veáis que hay. Dime. Ginestral, ¿qué quiere decir? Ginestral es un sitio de ginestas. La ginesta, en aragonés ginesta o ginestra, es la retabla. Una planta. Sí, aquí está, pero es. En general es. ¿Eso dónde? En Granera. Sí. Y. Vale. Bueno, ¿qué es eso? Pues bueno, eso es la conclusión de este mi libro. Esta es la versión en aragonés. Esta es la versión en castellano. ¿Vale? La publicó este libro. Aquí hago un análisis de esto que escribimos un texto rápido. Esto hice un análisis por distintos teólogos y demás. Sobre todo los elementos que se conservan, comparaciones y demás. Y hago una contabilización de elementos y no me enrollo mucho. Si veis, estas rayas de colores que se ven ahí que son quebradas, esos son los datos empíricos, es decir, número de palabras que se usan y demás, que se conservan aquí. Que muchas se usan en otros sitios de Aragón y en el Pirineo. No todas, pero bueno, muchas. Y esto sería una curva ideal. Propongo un modelo que explique un poco cómo se cambia el modelo, cómo de la presión de otra va cambiando. Este es el modelo teórico. Y a través de estos datos de nuestra relación, pensando más en el léxico, hay más elementos, pero el tiempo de cambio de ser más aragonés a ser más castellano es primera mitad del siglo XIX. O sea, hace 150 años. ¿Vale? Pero como quizás
estudio y el libro, si lo queréis adquirir en algún momento, pues ahí se explica todo muy bien. A ver. Entonces, yo diferencio dos procesos en todos estos últimos 500 años. La diferencia entre un proceso de castellanización en los dos primeros siglos a partir de 1500, donde las élites pasaron a utilizar el castellano, aunque posiblemente proceso de aragonés como se utilizar, y a partir del siglo XVIII un proceso de sustitución, que sería este proceso de caída, ¿vale? De cambio rápido, que sería pues, a partir del siglo XVIII, que sobre todo el XIX, según me mencionaba un poco antes. Ante esto, algunas cosas, Carballo, que se ha hablado de Carballo. Carballo fue un profesor mío en el Instituto de Historia del Distrito de Tarazona y escribió una tesis doctoral sobre la obra de Tarazona. Y recogió un trabajo tremendo, pero partía también de, digamos, prejuicios ideológicos que tenía la teología hispánica. Él decía en su trabajo que lo que se recogía en Tarazona no tenía prácticamente nada que ver con el estatuto del Pirineo, ¿vale? Y eso, pues yo de alguna manera lo demuestro que es falso, porque ¿veis esas líneas? Pues estas son las comarcas de abajo. Estas son las comarcas, yo lo ordené así un poco en línea, un poco geográfica. Estas son las de nuestras comarcas, tanto la de Tarazona como la de Navarra, lo que estudié, ¿vale? Y estas son las del Pirineo. Si os fijáis, esta línea azul es el número de registros que hoy me parece en estudios, que no es exhaustivo, o sea que sé que sería más. Estas palabras, esta línea representa las palabras que coinciden de aquí con el mío. ¿Vale? Él recogió lo que es la línea azul. Y yo recogí, aparte de lo que recogí Carballo, lo que es la línea roja en el continuo. ¿Vale? Es decir, yo recogí palabras de aquí coincidentes con el Pirineo, tantas como la que 50 años más tarde, y seguro que muchas palabras que no recogió, yo tampoco podía recoger, pero seguro que se entiende. Porque yo he recogido palabras que no recogió, pero yo he recogido. Por ejemplo, replegar. ¿Quién conoce la palabra replegar? Replegar, ¿no? Pues replegar, él no la recoge. Es que se puede escuchar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que sí, que el aragonés, la hora de nuestra comarca con el aragonés. Había una negación de la existencia del aragonés para los súbditos del siglo XX y XIX. Hay unos, ¿sabéis quién es Joaquín Margaret? O sea, Joaquín Costa. Joaquín Costa era ribagorriano, hablaba aragonés. Hizo un artículo y un francés le dijo, eso que dices no es cierto, posiblemente lo que hables sea la antigua lengua de Aragón. Entonces mandó ese señor francés a un ayudante suyo a hacer un estudio del Pirineo aragonés. Y se pegó durante 13 años con una burra y todo el Pirineo aragonés, estoy hablando de 1900, desarrollando y recogiendo cosas, palabras, un trabajo todo. Bueno, pues cuando salió aquí, iba a venir. Mandó una carta a la Universidad de Zaragoza y dijo, oye, ¿existe una lengua por ahí? Y los grandes de la no, no existe ninguna. Para que seáis conscientes de la capacidad de negación de la realidad que tenía la ciencia lingüística de ese. ¿Vale? Entonces, yo intento con datos, digamos, contraponer, contrapesar con esa negación histórica. Y bueno, yo recogí 2000 formas. Yo y otras personas, recogí yo por mi cuenta y luego del trabajo de Miguel Ángel y de Mario Bros. El que no tenga este libro lo tendría que tener. La tradicional año porque hay más, ¿vale? Este libro es tremendo. De hecho, el jueves, el Miguel Bajé va a ver el fotograto y esto es una joya.
Porcillo y Gonzalo González de Novallas, recogimos hasta más de 3.500 formas en total. O sea, aquí hay porcentajes. De lo que se coge en cada zona con el resto del territorio se llega hasta el 25%. Y hay palabras que no recoge Margallo, que recoge yo, que son farto, falaguera, aspiraditas. ¿Farto? Bueno, farto no, fartera. Voy a poner fartera. Falaguera, aspiraditas, no suena. Aspiraditas. Yo no la conocía nunca, y un día dije, no sé si la que se decía aspiraditas, y mi madre nunca nos lo escuchado y me dijo, sí. Aspiraditas es hay pautaditas. En aragonés el mismo sería aspiraditas. ¿Sabes? Aspiraditas es replegar. Todas esas, yo las conozco. Falaguera, me entra una falaguera, un subidón, como hostia en este caso era, y no es un aragonés, y yo. Sí, pero a lo mejor es la última familia que utiliza esa falaguera. ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado a vuestra familia o esto decir boina? ¿Cómo? Boina. Bueno, guaina. Ya, pero aquí. ¿Quién lo ha escuchado? ¿Vosotras? No, la boina no, la guaina. Boina. Aquí. No, vale. Mi madre, mi abuela decía de guaina cardenas. Es decir, hay palabras que se conservaban pues la fulana o lo que sea. ¿Vale? Y se pierde. Pero y no son solo palabras. También, hay fonética, hay prosodia, forma de expresarse y morfosintaxis. Hay muchos más. No son palabras. Es lengua. La lengua que se ha ido abandonando. Bueno, me he pasado de rostro. Voluntariado. Venga, vamos a jugar un poco. Ponte, que en vuestra se conserva más. Claro, pero ¿por qué? En la sociedad del Pirineo era mucho más llevaban unos campeones que lo más a la cabeza, de la Castilla. Luego os comento una cosa. Os voy a ir comentando cosas. A mi ya le mamá vamos a hacer el diccionario a Bueno, ahí va, vas a probar. Vale, muy bien. Entonces, vamos a empezar por la primera, ¿vale? A ver si la aciertas. Si no la aciertas, daré posibilidad de la primera. Venga, fruta de hueso de tamaño mediano parecido a un pero más dulce. Se come con piel y se produce a finales de primavera. Alberge, muy bien. Yo cada vez digo una fruta que dice la barriga. Bueno, en aragonés no sería el verde. Lo que pasa es que la chea está debajo, ¿vale? En algún sitio todavía es el verde. Y en la zona de Río Central el verde. ¿Verdad? Venga, por ver, partícula ligera de polvo o de nieve. Muy bien. Por C, cesto alto de cumbre usado en la vendimia. Cobano, bien. No cobano o cuevano. En aragonés es cobano, que no es esto. ¿Vale?
Cubano. Cubano. Porque no habéis mirado por D, locución sinónima de importunar, molestar. Locución. Locución se refiere a varias palabras. No des. Mira que. ¿No lo sabes? Sí. Dar mal. Lo sabías, ¿no? Venga, por él, perseguir, corriendo a alguien. Correr. Por cierto, en correr no solo es en correr a alguien. Sí, pero no es solo eso. ¿Qué es más? No me corras. No me pongas aquí. ¡Hala! Que me corre. O papá, que me corre, sal. En la norma medieval, correr era incurrir. Corre en un mar. F. Conjunto de experimentos y animales que dejamos curar se usan como abono. He puesto ciego. Ciego, muy bien. La respuesta aquí levanta la mano y dice: no es tan ciego. Digo, sí, la ciego y tal, pero esta sería la forma. Ahora se llama compost. Ahora se dice Compost. compost. Por C, extremidad inferior de una persona. Garra. Muy bien. ¿Cuántos de vosotros conocéis garra? Según Pati, ¿verdad? La garra de pollo es que una vez que me pusieron jamoncito y le digo, ¿qué es esto de jamoncito? Muchas gracias. ¿Se siente? Seguiremos, ¿eh? Esto ya. Ya falta una musiquita por ahí. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lance, ¿vale? Lance de Tarazona realmente pertenece a una cosa que es el lance aragonés, que dentro de su heterogeneidad sí quiere responder a unas diferencias respecto a otras tradiciones de los sitios, ¿vale? Primero están las mudanzas. Todo eso son los distintos tipos de bailes que se hacen en los distintos ámbitos, ¿vale? De palos, de espadas roqueles, de arcos, de cintas, de pulgaretas. ¿Quién ha escuchado decir pulgaretas? Antes se decía pulgaretas. Y no hay torres, también se hacen torres. Eso, la compañera me acuerdo que cuando estábamos con el lance, vi una vez una torre de los Estados Unidos y dijo, pero aquí también se hacen torres. Nosotros nos quedamos en esas torres, ¿vale? En Aragón. Vale, entonces, todas estas. Y voy a ir aquí, ¿no? Al siguiente. Vale. Pero no solo se hacen torres, sino que hay una cantidad de elementos teatrales o literarios que se hacen acompañando a las mudanzas que se llaman. Que pueden ser distintos, no en todos los sitios se hacen todas, ¿vale? En algunos se hacen todo, pero uno es la pastoral, que es el Ramadán y el Mayoral, o sea, el Ramadán y el Mayoral, que cuentan la historia de pastores. De moros cristianos, estos son de pueblos cristianos o de cultos cristianos. Del Ángel, también está el Ángel Diable, el Ángel del Diablo. Las mudanzas, el degollado, que es un tipo de. Se pone una espada de alguno y luego se sube a la. Y los dichos, que son cosas que dicen el Mayoral a los danzantes, ¿vale? Recordando cosas del pueblo, decimos con unos, con otros, ¿vale? Todos estos elementos conforman un poco lo que es el danza aragonés. Varios moros nos vino a hacer una charla en el Instituto de la Zona y explicaba que él lo dijo con relación, yo prefiero hacerlo con un perfil geológico, ¿vale? Es decir, en todos los sitios hay areniscas, arcillas,
provincias, distintos tipos de tierras, de rocas, pero en cada sitio se han doblado y se han superpuesto y han hecho diferentes perfiles. Pues bueno, todos estos elementos que en otros sitios también existen, pues en Aragón formamos un característico que se diferencia. Y aquí había puesto un vídeo que no sé si lo hacen aquí. Y si no sale, como no sale, ¿vale? En Inglaterra hay una cosa que se llama la danza nobles y salen, bailan con palos, de Jesús no me decía fuera, ¿no? De primero Cristo y segundo los obreros. Y algunas veces los vestidos van con los cascabeles, las típicas, con el sombrero con las flores. Y dices, ¿no? Este tipo de danzas han visto en muchos sitios. Pero existe. En Aragón lo que diferencia en otros sitios es que se entra por la parte de aquí, ¿vale? De representación. Mario Gross y Belvaje han estudiado en Aragón y esas son las zonas típicas, digamos, hay como zonas donde hay unas características que nos diferencian de los otros, ¿no? Esas son las distintas zonas, ¿vale? Y la del Cayo veis que es una zona pues, con su espíritu propio, ¿de acuerdo? Y luego en la está el reparto de los instrumentos que acompañan. En el Pirineo, por ejemplo, estaba el chiflo y el salterio, con un chiflo, una flota de 3 ojeros y el salterio, dando la cima del palo. En Ribagorza acompaña la gaita, en Sobral está la gaita de voto y en el resto del sur de Aragón la dulzaina, ¿vale? Que no sé si habéis visto una pintura de Becker, que sale un danzante, el vertero, el tambor, otro tal, mezclando los panes, es decir, la tradición que se dio en muchos casos hasta ahora. Esto es un mapa, un seminario antes de la pandemia en el Instituto de Tarazona sobre el lance y su implantación didáctica. Y con los datos que nos aportaron, preparé estos mapas. Se parecen todos mucho, es una diferencia. Estos son los dances que actualmente se bailan en Aragón. No se puede ver cambios porque yo pago por la cosa. Que se bailan en Aragón. Y ahora os voy a poner todos los que están registrados y que constancia de que se han hecho en algún momento. Esos son todos los que se han hecho. ¿Vale? El punto gordo y pequeño depende de la distancia de los puntos. Si hay poca distancia, no. ¿Vale? Entonces, posiblemente de puntos más gordos, los pueblos están muy lejos unos de otros, o hay pocos dances que están más distribuidos. Pero si os fijáis en los ríos, ¿veis los ríos? Valle de Oro, el Jalón, la Huelva, Keynes, la Huecha. Posiblemente, a ver, esto es un poco especular, pero los dances, tal como los entendemos ahora, parece ser que nacen en el siglo XVII. Y posiblemente sean consecuencia de los prisioneros mismos. Por eso no me lo vamos a hablar más prisioneros mismos. Yo creo que se habla un poco de las cosas de los mismos en la escuela y en la universidad. Pues yo creo que nosotros destrozó a Aragón como a la casi el 20% de la población aragonesa se fue. Bueno, no se fue. La echaron. Están haciendo algo de esto. Están formando cosas, ¿no? Pues ese 20% recuperar eso que está mucho. Y el dance sirvió un poco pues posiblemente como era una cuestión de cristianos como los cristianos, pues de cristianizar más el territorio. Y es ahí he puesto ahí, es un dicho o un texto del dance de Escalón. Y empieza así: chulo a Dios. Esto está recogido en el siglo XIX.
Chulo a Dios, pues, no saben muchas cosas, pero hay algunas cosas interesantes, como por ejemplo, mas yo faré de las niñas para otras. ¿Vale? El dance tiene una parte de dicho. De hecho, lo que hablaba el mayoral de Abraham, el diablo y el ángel, solía escribirlo, lo que se decía el santo o la virgen, solía escribirlo una persona letrada, pura, y lo escribieron en castellano más rápido. Pero cuando salía la parte de los nichos, o querían hacer hablar a Abraham, que era pues, el pastor más inculto y tal, sacaban los granos. ¿Vale? Este es un ejemplo. ¿De acuerdo? Se conserva muy poco. La ciencia de no se conserva nada. Solo hay dos o tres dichos que le daron la libertad y luego están. No queda nada. En otros sitios se ha conservado así. Por ahora. Y sí. Ahora, otra vez. ¿Sabes otra vez? ¿Alguna pregunta sobre el dance? Que os he resumido. Vamos a ver. ¿Estás preparada? Venga, por H. Espacio que se encuentra encima de las piernas cuando se está sentado. Alda, muy bien. Esto es curioso. Alda. El alda. Ahí cuenta. Y una alda era bueno, alda es curioso porque viene de falda y esa es en la música tendría que ser falda. ¿Por qué es con H? Porque es parece ser un gascón. Viene del gascón. ¿A que no sabéis lo que es el gascón? Eso no es lo que es el gascón, ¿verdad? El gascón es una variedad de gitano, que es la lengua del sur de Francia, que no es el francés, y que también ha sido olvidada. ¿Vale? Era la lengua de los trovadores. Pues el gascón se dice jalta o jauta, y es eso. La posiblemente sea un gascón. Venga, por ahí. Aumentar el tamaño de agua introduciendo aire. Figuradamente, arcar como persona. Inflar. ¿Vale? Inflar, esto es hinchar. Inflar, no es un puntismo, es una palabra más culta. Pero inflar, no me infles, ¿no? Venga, por J. Dicho de un alimento falto de jugo y sabor. Figuradamente se puede usar para los objetos. Jasco, muy bien. Y las personas, esto es un poco jasco. Aquella persona que queríamos llevar. Bueno, la cuestión. Jasco nada más es un chasco. Y por ejemplo, mi estudiada se fue a vivir a la isla de su pareja, decía chasco. Hablando en castellano decía chasco. Y ella se le pegó a decir chasco, no decía jasco, decía chasco. Todavía se mantiene. Otra palabra que la gente la confunde mucho es jauto. Es oso. Vale, pues jauto no se registra en ningún sitio moderno. Decir shauto sería la forma propia. ¿Vale? Ahí se ha especificado una cosa de todos los sitios. Por él, gasterópodos y cosa. Limarco. O limarco. Por M. No hay Las que son épocas cosas. Por M. Extraer la leche de las uñas del animal. Bueno, sí, pero alguien ha escuchado esa palabra, pero ¿quién lo ha escuchado en vivo? O sea, María. Muy. Por ejemplo, mi madre no la he escuchado mucho, no la he escuchado mucho. Pero María, dice un amigo, yo, mi madre es de la zona,
embargo, María, que ha sido 10 años, 11, lo ha escuchado en su pueblo. Decir muy bien, Natalia también. Natalia de Rivera, de San Martín, De la parte de pero mi madre me decía, cuando me quiere mandar a escapar, me decía, vete a Mulirrán, vete a Ordeñarrán. en aragonés, para decir vete a espárragos, se pueden mandar a escaparrar, pero hay otra expresión que se puede decir desde a unir fardachos, pero es muy fardachos, muy carmelinas, muy zapos, muy raras, todo lo que no se puede unir. ¿Vale? Vale, esta es la saber. Muy bien, seguimos con. Venga, muchas gracias. Milagros. Vale. Ahora viene un poco. Me va a pensar. Bueno, voy a hacer un visionado rápido de cosas que se decían antes, que ahora ya no se dicen en la mayoría. Y voy a ir por las partes primero. Todo eso es lo que he dicho que no son solo palabras. Voy a empezar por la familia. En aragonés hay dos palabras. Pasar, Dormite, acabamos. Todo eso se refiere aquí. Bajar, dormite, acabamos, dedico. Eso no es hablar. La marca castellano, no se habla mal. Hombre, claro. Que todos los apóstoles habían hecho una que se veían con palabras y se comían los pájaros. Y se inventaron eso para que los aragoneses acabasen haciendo los el tiempo de los apóstoles, la gente muy barbara, se subían los árboles y se comían los pájaros. Eso se lo inventaron los maestros para que los niños aragoneses dejásemos de pronunciar como aragoneses. Pero, por ejemplo, yo toda mi vida he escuchado decir Zampano, Pamfilo, o sea, varias palabras siempre las he escuchado. Y lo de cantabazos, por ejemplo, también se me decía cantabazos. Y algún profesor del instituto también. Pues no sabe muy bien, usted dice esto y luego. Esta es una característica aragonesa, pues como ya está, tengo en memoria. El sonido she, una che, en aragonés, la she, en castellano existía antiguamente en los 72, se cambió a J, en aragonés se mantuvo, y la che, en aragonés se usaba para muchas cosas, en castellano se usaba J. Pues bueno, estas palabras que recogí en el trabajo de la radio, cuando en castellano es vajilla, que es un aragonesismo, aquí existe la forma vajillo, los vajillos. Y los vacillos. No, bueno, los vacillos. Los vacillos son los vacillos, claro, según qué sitios, Aquí no se dice Rusia, pero Borja sí. Aquí se dice Rusia. Pero Borja dice Rusia. Que Rusia es esa nomás. Que hasta no es un Rusia. Remejer, eso sí que se dice. Remejerse es pronunciarse. Remejerse. Que hasta no es jada, que hasta no es apacentar, que tenemos pacer. Faja, en castellano tendría que ser azza. Existe la palabra azza. Faja es un aragonesismo. El aragonés es fasha. Todas esas shes se cambiaron a J porque cuando nos dijeron a los aragoneses, es que no tenéis que decir kasha, tenéis que decir caja. Pues los aragoneses decimos, pues no. Y como siempre, hacemos caso a los que vienen de fuera. Y dijimos, pues kasha, caja, pues fasha, faja. Y shada, jada. Y apasentar, aceptar. Cambiamos todas las por J y a veces no corresponde. Tanto que hay en nuestra comarca, por ahí está también que dice Peradiza.
Y yo digo pedalillo. Eso posiblemente venga de la confusión en la época en la que cambiamos fonéticamente y no sabíamos si era pedalizo, pedalillo o y al final acabó cada uno de una manera. El verbo chutar aragonés es una particular del so, pero aquí se decía jutar. Yo me quedé, tuve, no sé, un viaje astral, una cosa. Cuando mi madre me dijo, cuidado, que lo moja lo junta. Bueno, esta expresión, que está en el libro de la montaña, Lo hemos entendido. quien lo moja, lo junta. ¿Quién lo moja? Juntar es secar. Está relacionado con castellano y jugando. Vale, pues eso es un cambio de SEAJ en lo moja lo junta. Y en el solvente chutar. Que de hecho pongo ahí un mapa que del norte que nos corresponde a nosotros, del Valle del Aragón, han bajado muchas cosas, por ejemplo, juntas. Y luego están alguna che que hemos hablado, en castellano teníais esa J, que es chemecar. Algunos de vosotros lo habéis oído chemecar, o chemeco, chemeco. Y otra palabra que es más técnica, que es usarla, que es una mapa, que es la piedra para dejarlas. Entonces, este es empujar. Primera diferencia. Más cosas. La L. Muchas palabras que ahora llaman L, en castellano llaman J. En el libro yo extraigo todas esas que se conservan: rebullo, rebullar, rebullón, ceño, costomina, fiesno, mayón, malafoya, tallada, millaraza, millonada, corcollado, que muchas veces la forma principal acaba con J. Pues ojo, hijo, bajo, hoja, bajar, ¿vale? Pero las secundarias se han tenido para ellos. Y en castellano serían, pues, arremojarse, pues, hoja y hoja. Y luego muchas terminaciones en L, en castellano serían J o furufalla, vaya, traya, mayo, persinario, mayo, desmayo, mayo, escollo, bodoño, zarollo, tollo, ramulla, rebullo, pardullo. Las terminaciones en lindo y ella, eso es muy avanzado. Castellano tiene que ser bajo. Y aquí hay una cosa muy curiosa. Lo que en castellano es pellejo, calleja, vieja, en aragonés podría ser peleyo, calleja y coleyo. En las zonas castellanizadas, por lo menos aquí algunas se dice, en zonas castellanas y en otras, pelejo, calleja, coleja. ¿Qué ha pasado? Se ha cogido la forma más y se ha castellanizado fonéticamente. Por ejemplo, en Tarazona está cogido el brochante calleja. Es calleja. ¿Vale? En zonas otras de Portugal es de pellejo, de pellejo. La Y, en castellano también existe, pero aquí en Aragón se pronuncia de una manera muy suave. Royo, roito. Oído, oído. Hierba, la herba. Yo he escuchado eso, Pues la herba está muy alta. Es tan débil la I que cae. O decir, dice yegua, pero desde la agua, porque la I cae. Sería una I como la de griega, como la de ¿vale? Y el quemístico. ¿Eso lo habéis escuchado? Quemístico. Eso es porque la I era del idioma cae. Estoy diciendo todas las diferencias que se mantienen. La F. Esto es la fiesta. Fijaos todas las F's iniciales a fascinar. O sea, lo de medio es lo que se nos encuentra. En un lado es de la Aragones y allá se ve las formas correspondientes en castellano. A fascinar, a fascinar, a farineta, a enfilar, fosa o un montón. De hecho, hay dos plantas. De hecho, la fantera, pero no faltón, hay gente que dice falaguera, las he escuchado y pues hacer el trabajo. De manera que aquí se conservaban muchas cosas. Hay una zona muy curiosa que es el Valle de Venezuela, que es el río que baja desde la zona de Trasovales hacia Malata Jalón, que
que los pueblos de arriba conservan un montón de heces y los pueblos de abajo, del Jabón, casi no conservan. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues posiblemente sea porque el Jabón era el camino, venía de Castilla con Aragón, y era la zona donde había más trasiego, gente que venía de Castilla, y la influencia de Castilla no fue esa. Sería una explicación a ese hecho. Cuando quieres. Más cosas. El género. Todas estas formas tienen un género distinto al resto. El costumbre. ¿Alguien ha escuchado decir el costumbre? La tía mía, la abuela mía, decía, ay, qué costumbre más mala. A ver si te quitas ese costumbre. ¿Sabéis cuándo me di cuenta? Cuando aprendí a la porque en la escuela no me lo decían. El rete, eso lo recoge la radio, el rete es la malla que se pone en los funerales. Masculino, no es la red, es el rete. La fin del mundo, esto es la fin del mundo. Eso se escucha a mi tío. Son cosas que se escuchan, pero depende de quién, cómo, dónde, no. El herencio, esto lo habéis hecho. Cosas de herencia. Masculino. El dote, esto yo no lo he escuchado, pero la canal, la canalera, la valle, lo que salía antes de la valle con ellas. Pero estas no todas dependerán. Yo he escuchado todo esto femenino en zonas cercanas. La sudor, por eso se dice sudorina, la sudor. La calor, por eso se dice calorina. Y la olor, y todas, siempre todas que van, se les ha ido castellano. Pronombres. Con mí, con tú. La gente de la edad de mis abuelos decía esto: con mí, con tú, para tú, por tú, todo. En la generación de mi madre ya empezaron a aprender a decir conmigo. Y el contigo, bueno, ¿cómo se llama el contigo? O sea, de hecho, mi madre me contaba que decía: yo tenía una compañera que una vez me dijo que esto lo hago por ti. La gente aprendía como podía. Entonces, lo iba a decir si con tú es contigo, o sea, si con tú es contigo, pues con tú contigo. ¿Vale? Porque en esa época en la que la gente aprendió, no era solo muchas veces a decir estas cosas. Pauta. Trabajó pauta. ¿Vale? Esto no tiene existe en francés, existe en catalán. No es que lo de las escrúpulas, tú no le dices a un francés que no sabe hablar porque no conoce escrúpulas. Si me acuerdo, los franceses no sabéis hablar. Mi tía abuela, mis abuelos casi no tuve, mi tía abuela decía, entonces la gente hablaba mucho. Y esa idea de que la gente hablaba mucho mal, al final es que mis padres no saben hablar. Yo no tengo nada que ver con mis padres porque me dijo, pásamelo en pasado. Y dije, mes y medio me enteré que hablaba y juré que no volvía a corregirme. Cosas, otras. Subir a un cañón. La memoria de la zona conserva cómo hay que decir subir a un cañón, estar en un cañón, bajar de un cañón. El artículo va de los palabras. En la comarca de Loja ya casi se dice bien, en la larga de Fener. Pero en el Montano de Barbastro tienen dichos que dicen: si en Moncayo hay ventana, sin artículo. Y en la Ribera de Oro dicen: ponte aquí, verás Moncayo. No verás el Moncayo. De manera que, pues, antes, yo creo que la culpa de meter el artículo es de Becker. Tengo mis fuentes, ¿eh? Si tú buscas
La Pacín es un monte, creo que es una transformación del artículo aragonés en rojo. Especulación con fundamento, pero no seguro. Y el Bayagueno. Quien no haya escuchado aquí Bayagueno, estamos en otra zona. ¿Vale? Que todavía se dice, y es la expresión de despedida que dice tu alma. ¿Vale? Hay otras. Posesivos. Los de Torreyes decían, esto lo registran en el decían los de Tarazona, por la mía jurada que habéis de deber la palabra a infalibilidad. ¿Vale? La mía jurada, no sé si por ahora más. ¿Vale? Y decidieron 45 días, unos 5 días, e incluso al vecino de España, el tío de Sara, está por ahí. Sara, tu tío Félix decía, cualquier aparato, no sé qué, algún aparato. Esto no viene de cualquier, esto en francés es el catalán de cualquier, en italiano, existe cualquier, como alguno. Numerales. 16, eso es porque nada más es el D, porque no es el grupo, porque no tiene la atención. 20, esto yo no lo he escuchado, decir 20, no parece 30, 500, se decía, treinteno, cuarenteno, catorceno, cosas así. Expresiones, un tío, constante, Pere es una persona que está continuamente de manera estaba Pere. Al otro día, Guasi, yo no lo había escuchado nunca. De repente me dijo a mi hermano, y antes de decir cosas. A mi padre antes decía cosas. Pero, no sé, igual había algún maestro que decía, es Guasi, os crujo. ¡Oh! Ahora que habla manchones, esto es un ejemplo de veía a manchones. Negación. Una de las cosas que nos dicen que castellano de Aragonés, es cómo se niega la cantidad. Bueno, una combinación de tres, la cantidad, pero luego, no veo gota. Ahora bien, dice, pero no veo ni gota, no veo gota. No veo gota. Y fuera no queda polvo. Esto es maravilloso. Pero una vez, señor Gonzalo Ferrer me dice, sí, no queda no sé ni polvo, cuando me lo dijo, mi madre decía siempre, no hay polvo, no queda polvo. Pero es que lo que me decía, ya hay polvo. Mi madre creía que era de poner, y no viene de polvo. Viene de punto, y es una forma de masa occidental. Se dice desde el sol y hecho hasta todo lo que fuera aquí. Pones nada, no queda polvo. Yo lo he escuchado toda mi vida en casa, pero mi madre no sabía por qué no decía. Cosa de nada en aragonés, sale un poema de Borja, lo pongo entre paréntesis. Mica, lo que nos hace Zaballas como la aceleración, o poco. Lenta es la mata de trigo, es lo que más grande. En aragonés se utiliza como negación. También. Y luego está el impues, que yo sé que se decía, el tío Felipe decía impues, no sé qué, entonces decía impues, no se decía después. Está contrapuesto a luego. ¿Habéis escuchado decir, anda, ven luego, porque ven pronto? Luego significa pronto para nosotros. Y hasta la generación de mis abuelos lo decían así, luego. De la generación de mis padres han empezado a usarlo. Aunque a veces la expresión, anda luego, anda pronto. Verbos. El participio en au, que es medio castellano, chao,
pasemos una noche más buena, eso es la buena. Pasábamos, dormirte. Esto es consecuencia de las generaciones. Moverón, todas. Se coge la forma regular y se le pone la figura de redes. Hacer vuelo, me hace mal, me hace miedo. Esta es más rara. Y tercero no se dice me hace gozo porque es de corazón, que ahora es fervorio. Se dice dar gozo. Da gozo de ver esto. Hoy da gozo. Pues aquí se da un paso hacia la cristianización. Se les dije, estoy yo en explicación, y hecho, ¿vale? Puede ser femenino o masculino, la he hecho o lo he hecho, Esto es porque la forma verbal y tiene su explicación. Hazlo, no hazlo, no, haz favor. Haz favor. Moverlo, cuesta de venir mucho. No, pero cuesta de venir. Eso, el de venir, ese de, esa de, es una característica a la mesa. Está relacionado con otras cosas, En francés, en inglés usa el chu, el su. Bueno. Ya te guardarás. Esto se lo he escuchado a la vida y me quedé a los cuadros, porque ese es el uso de la partícula en, que no existe en castellano. Existe francés, ¿vale? Todos esos elementos, haz de caer es un uso que no existe en castellano. Te has de caer, ¿sabes? Te vas a caer, de bonito. Y esto también es muy agradable. Ahora sería no pecar cero, no hace falta que lo hagas. En Castora dicen no pecar, cale a cero. Y aquí no se escucha porque se cambió el cale por cale, no te cale a cero. Muy poco, muy poco. Pero en muchos sitios se registra ese cambio de cale por cale. Y yo no lo puedo asegurar, pero en muchos sitios el cambio se da. Y aquí está la realidad que lo he escuchado en aquí. Cuando lo podía escuchar, no había hecho preposiciones. Cara, allá, hacia. Las generaciones de mis abuelos no decían nunca hacia, se decían cara. Pero también existía la preposición tal. Eso lo han escuchado en la unión, no sé cómo yo, pero la preposición tal aparece en la expresión allá que allá, y aquí en cada zona no he escuchado de tal, he escuchado de allá que allá, pero muy cerca de cada zona se dice allá que allá. Esto va a casa, a la zona del jalón. Y la preposición quinta, que significa hacia dragones, que aquí se ha quedado fosforizada en la expresión de aquí en arriba, hacia arriba. Esto por Dios, lo he escuchado yo. Y se registra en el sol también, pero con la T, en arriba. Porque venía de a ver, veáis esto como aquí para que veáis. Muchas dragones, ¿vale? Estas que existen en otras comarcas de Aragón, estas las que existen en Tarazona. Antes más, en antes, después, se decía. Mañanada, ayer mañana, tardada, a la día, de patrullo, luego, a carmanchones, a coteras de cotetas de memoria, las enfermeras, como dicen de memoria, me encontré la primera vez que una chica que era de niña y me dijo, sí, ya me sé palabras de memoria, de enfermera. Y me dice, sí, ¿cómo lo sabes? Y digo, pues porque sé que las enfermeras me dicen, sí, si no decimos de memoria, no te dicen. Porque los abuelos decían que se van a lo de ¿vale? Y zarapita, otra, otro bajo. Bueno, ya para. Mira. Sí, no, se va a hacer. Venga, pues.
Por Q, herida sufrida por acción del fuego o por fricción. Tiene que ser quemadura, pero vamos. Quemazo. Es que la forma de cosas es quemazo. Ah, peder, sí, perdón, me he saltado. Expeler, casi por el largo. Peder. Peder es una manera, si me fijas, es peder. No dice nadie. En castellano dice peder, pero no dice. Pero dice. Tú dices, la agarra todo, que la agarras. Yo la agarro. Los castellanos supuestamente la relajan, pero la agarran y dicen Rubén. Yo creo que la rosa es eso. A llegar lo dicen en la red. Existen dos rosigados. Rosigar y otros rosigar. Aquí en Tarazona, rosigar, por la constancia, vale el patrón. En otros sitios diferencia, ¿vale? Los tires a sal. Esto era pedir. ¿Qué más hago? Lo doy por bueno porque te genera. Poner instrumento de la lanza para igualar el terreno. Vuestro rodillo, morulo. No, aquí eso se llama el molón. Se dice molón. Robadera. Robadera. Hay que hacer la cadena. La robadera es las tierras. Y por eso, ella de los niños antes de que tengan patas. ¡Sábalo, muy bien! Muy bien, un aplauso. Muy rápido. Enlace en nuestra comarca. Esa es la foto de los enlaces que existían, el rojo, y esos son los de bueno, el punto de naranja es la probatina de recuperación de la edad que hicimos en 2019 en la pandemia, situaciones personales y la facilidad. Nunca sabemos si volverá. Mira, esos son todos los pueblos donde hubo, que yo sepa, con el libro de la regional. Malos Novales, Zona, Vicente, San Martín, Vitamo, Vera, Rivera, Alcalá, Añera, Luchinahuenta, Granadate, San Pedro, Uruguay, Marajá, Borja, Canzón, Muleta, Albeta, y sigo, pero y en la Ribera de Navarra hacen enlaces con Aragón, que son justinianas, montañas, cortes, sabritas, monteagudo, que no nada y todo. Hoy en día se conservan desde el café, el Italia recuperado este año parece, el Alcalá recuperado hace 2 años, el Añón no sé si lo hacen todos los años, pero el Búster se hace cuando lo hacen o no. Eso. Y luego en la zona de Uruguay, de Marajá, Amberes, en Borja se puede conservar en Borja. Esta zona se dejó de hacer en el año 1928 y tenemos constancia. Y hace unos años en el barrio de la Inmaculada se intentó recuperar. ¿Tú te acuerdas? En la plática de la guerra. Bueno, ¿qué características tiene? ¿Qué características tienen los hombres de la comarca que los diferencian de los demás? Pues muchos de ellos la presencian en 50 años. Ahí tenéis estos aquí en las medios. Veis ahí fotos antiguas. Son personajes que hay en otros sitios. Porque no tenéis ningún preso que le llaman piedras. Eso es no sé qué es un invento. Es un personaje carnavalesco relacionado con los matanchinos italianos, que pues en esta comarca se cogió y se integró entre otras personas, ¿vale? Y
monteros, champán, no me acuerdo, por ahí otro nombre raro, no me acuerdo, chamarruco. Y recuperación, pues eso, gente que por tema de la mesa, anteros y demás, antes del 2019, que se hacían los 900 años de la anexión de la zona del Reino Aragón, pues dijimos, oye, ¿por qué no recuperamos un plan aunque sea un poco mezcla comarcal para todos los pueblos donde se ha perdido, se puede hacer? Entonces empezamos a juntarnos, hicimos ensayos, nos inventamos una mudanza, luego pedimos a los otros que nos enseñasen una, nos enseñaron los arcos. Eso fue el día que supuestamente se monta la zona, el día 6 de abril, que hace un frío que estuvimos haciendo la plaza de las Eones, hicimos ahí para que la gente aprendiese. Luego, los emisarios que tenían falta de gente, nos pidieron ayuda, entonces ahí vamos y nos dejaron hacer un baile suyo que era el monte. Ahí estuvimos los que fuimos a bailar el monte. Y ayer estábamos en la temporada que hicimos para aprender un poco lo que estábamos haciendo. Y eso fue el día de las hicimos en la zona. Hicimos luego cuchillos para Miguel. Y ahí, a los danzantes, un baile de citas que cogimos de una danza de Vera, que era el tabaco. Esto era, he puesto vídeo, pero si eso os lo pongo después. No, si no, lo podéis, está en redes sociales. Hicimos el pasacalles, lo que hicimos fue, y esto es técnico, porque habéis cogido esa canción. Cogimos a Pamplona hemos de ir, porque se toca la salida del consistorio, de no me acuerdo cómo se llama, la comitiva del ayuntamiento, cuando sale del ayuntamiento en las procesiones. Y se toca. Es una marchada de la fiesta. Pero lo gordo de eso es que yo sabía que esa melodía la utilizan también en Gascuña. En Gascuña, carnaval, carnaval que ya viva, fima la pipa, carnaval que ya viva, fima la pipa, sexto. Es decir, esa melodía era de toda esta zona, desde el sur de Francia hasta aquí. Y dijimos, pues esa melodía, y la hacemos, lo que pasa que es sin ningún problema. Y hicimos eso, luego estamos avanzando el monte, el reset, y ahí estoy diciendo los dichos que decíamos los danzantes. Pues no sé qué, no sé qué, cuáles son los temas. Lo tuve que leer en una parte de la web. Mira. ¿Qué es esta sacadeza? Claro, pero porque estas cosas son muy... Y este es el monte de Seno. Después de interpretar salimos y fuimos dejando y empezamos a bailar. Pero y luego volvimos a hacer algún ensayo y tal, y nos dimos una foto y parecíamos un grupo de esa carátula del disco que pone Sonido de Verdía y el parroquia volvía, luego con los grandes éxitos de el monte, la Pamplona, cositas que se hacen para hacer un juego. Y vamos a terminar pasando la hora. Un aplauso para Mira.
¿Vale? ¿Por qué? Última parte de la tarde, antes y después de la puesta del sol. He puesto tiniebla. En aragonés. Mucho bien. Tardada. En ruido. Purú. Es que a veces. Purú. Sustancia jugosa que queda de un guiso y que suele acompañar al plato cuando se sirve. Punto. Muy bien. En castellano es salsa o moja. Los castellanos dicen moja. Y los japoneses moja. ¿Vale? V. Venga, V. Golpe de aire capaz de llevarse a la conclusión. Vamos a ver. Ha venido una. Y se me llevan los papeles de la mesa. A ver, a ver, Diego. Volada. Bueno, es que estas cosas es un poco relativo. Hombre, tú estás por la calle con una volada y se te viene. De todas maneras, no se vendía ventolera. En aragonés. Ventolera. En aragonés, ¿cómo se dice ventolera? Ha venido una airada, bolera. Poliedema. Contiene aire. Utensilio para apoyarse en el acto de andar. Muy bien. Porceta. Persona que trabaja de manera poco cuidadosa, especialmente en la obra. Saborreo. A ver, sabioso, saborreo. ¿Olvidado la palabra? Zaforas, también. Pero aquí tenemos. Bueno, muy bien, mira, lo han hecho muy bien. No se me quede miedo. De mi experiencia personal, yo he escuchado muchos alamaneses, muchas personas, como una tía mía, que era, yo escuchaba, natura, y luego me decían, bueno, realmente es Eulalia. Pero luego aprendí a veces que Eulalia es Eulalia Calames. Y entre Tarazona y Valles había una ermita o algo que se llama Santolano. Es un mapa del siglo XVIII, que era Santolano. Francho, en el pueblo, en la familia se llama Francho. Y un nieto lo pusieron Francho. Y a Ángel, que parece ser el Francho para aquí, el Francho para allá. Francho es Francisco Caramones. Estas cosas que vas aprendiendo a los años, no es Lucía, es Lucia. Y tengo una testimonio de pariente y tal, ya no es pariente, es su marido, y me estaba cortando el pelo, y le digo, y en su casa hay muchas Lucías. Yo le digo, ¿en tu casa? ¿Qué es más a las Lucías? ¿Le decían Lucía siempre o decían Lucía? Dice, no, Lucía. Y de repente hace, no, la tía Lucía. Tenía una tía y la tía Lucía. Lucio y Lucía, en catalán por es Lucio. Luego, apellidos. Nadie que se llama Cascaril en la zona es consciente de Cascaril de la zona. Los textos alemanes eran Cascan con T final, pero Cascan. O que los Taus son Taus T, pero la zona. Los que tienen el apellido Guillén, sus apellidos, es el nombre Guillén. Siempre es el nombre. Es la forma de Guillermo. Claro, y ahora hay mucho y Lorien, también hay varios Lorienes en cada zona. Si le pones una T al final, hay unos apellidos que hay muchos en Aragón que son Lorente, es Lorenzo. Se han quedado los apellidos.
Los nombres es lo que más se entiende, ¿eh? Porque vas a la iglesia y te ahora ya. Y esto, cosas que a mí me están dando mucho más. ¿Cómo cambia la lengua? A veces, porque llega un tío de fuera o uno de dentro, se inventa algo, lo escribe y le hacemos cosas. Yo toda en mi casa, la gente mayor en mi casa decía la moza de la mejora. Y a mi madre decía que era mejora. Pero era la mejora. Un día leyendo un libro en Aragones, que ha hecho el conde que padre sabía mucho de discos y todo esto. Sabía la Huesca de la Almecora, ¿vale? Y dije yo, ya está. Entonces busqué, es que Mecora viene de para que se dice meter algo, ¿vale? Y la plaza de la Mecora se llama. Cuando llegaron los aragoneses dijeron a los musulmanes, o os convertís o os vais de fuera de la comunidad, pues hacéis un cambio, ¿vale? Pues cuando los expulsaron se quedaron aquí. Que estaban hasta muros, porque la cosa se la rúa, las rúas que hay en la zona me han hecho para muchos sistemas. El día de pregunta que me llamaba, bueno, se decía rúa. Y hay más que se grabado de esa rúa, que viene del latín directo. El latín no sé qué es exactamente, pero rúa, la con G. La ciesma. La ciesma. Puede que se pueda decir ciesma, que es lo que aparece en el libro Chante, pero no ciesma, que no sé quién hacia el siglo XIX dijo, pues ciesma porque no sé quién, no sé cuántas, y no era ciesma. Sí, pero no se le llamaba ciesma. Podían hacer lo que quisiesen, pero la gente está escrito en todos los registros. Hasta entonces, ciesma. Incluso otro nombre anterior, ciesma. Ciesma. ¿Por qué? No lo sé. El Alto Vela. Eso yo no lo entiendo. O sea, si hay alguien que sabe por qué le cascaron tantas agudas en el cartel, porque solo lo ponen en el cartel. Y lo dicen los que son de fuera. Los compañeros del instituto que vienen. Sí, en las agudas. Sí, pues eso. Así cambia la lengua. Te dice uno que sabe escribir, que se dice así, te haces caso. Y no tiene por qué. Cuando dice uno que sabe escribir, a esto me lo que tenía que poner. Añón han recuperado la joya trapera. Y como bien para el agua de poner joya trapera. Chico, tenemos un complejazo de aragoneses. Vas al empaquetamiento y pones aluya blanca trapera. Vamos a ver. Si fuera un dinero de joya trapera, dice, ¿no? Porque en castellano, judía se dice de todas las cosas. Judía, alubia, frijol, habichuela. Los andaluces de la habichuela y nadie estamos. No tendrás los chicos y nosotros decimos cuidado con judía, tío. Que los navarros dicen alubia, pero has puesto. Pero es que los judíos que han puesto añón escrito a lo medieval. Como se escribe en aragonés. Añón. Ojo, no se pronuncia añón, no, añón. Se pronuncia igual, pero se escribe diferente, se escribe N, porque es la forma en la que se está escribiendo. El libro Chante está escrito. Es un poco el reflejo de la castellanización de nuestros traumas culturales, ¿vale? Con eso y luego os voy a recomendar este es el final ya. Este es un libro que ha sacado hace poco, de fraseología aragonesa. Esto han cogido todo habido por haber, han sacado todas las frases hechas, todo fraseología, y leyéndolo, es que estás leyendo y dices, esto es castellano. Buscas en internet, se trasladan los ojos, que además es preciosa. En castellano no existe. ¿Cómo lo dice? Ángel, no es castellano. Pero no sé. Sí, cuando se ponen curiosos. Se te ponen llorosos.
Marcelo, mientras piensas, Marcelo. ¿Vale? La expresión. Saliente, llevada con piedras. ¿Es un castellano? Por ejemplo, llevada con piedras. Da igual. O sea, ¿para qué lo has hecho? No te has salido todo. Haces un trabajo por demás. Un partido con las cosas. Tener cariños de alguien. Se fuera un poquito de. No haber visto Harvard en tu vida. Mi madre siempre me ha dicho que parece que no has visto Harvard en tu vida. Y luego lo veo en aragonés, en un texto y digo, y luego no es hacer fiestas. A lo mejor de ahí viene festejar, hacer fiestas. Y esta, con esto acabamos, esto que, por desgracia, mi madre no me lo decía, pero cuando le pregunté, decía así, los abogados son más hay muchas variantes, pero esta era la que decía, que es lo que he contado por la que no he dejado a la calle para que se vea. Pues abuelos, ¿verdad? ¿Por qué hemos acabado diciendo también con los abogados? ¿Se has acabado por qué? Las caras por yo me conozco contigo he contado por la chaminera del tejado y del tejado al coso para que no sepa tu mismo coso. Contigo he contado por la chaminera del tejado y del tejado al coso para que no sepa tu mismo coso. Chaminera es el que más chiquita. Eso es todo. ¿Habéis aprendido algo? Algo. Espera. Más importante. ¿Creéis que vais a poder quitar algún prejuicio cultural? Quitar algún prejuicio cultural. Esto de que es que hablamos mal, es que no hablamos mal, es que fíjate, es que no sabemos qué y tal. Pues que no se sale de Santa Rosa. Amigo mío. Esa es la pregunta. Bueno, muchas gracias. Y de la actividad del recuerdo. Y ahora también les regalamos una palabrita que tienen ahí. A ver qué palabra les toca. Se van pensando con ella. ¿Vale?